No es ningún secreto que existe una élite controladora que tiene como objetivo la disminución de la población a nivel mundial. Un ejemplo de ello lo encontramos en las piedras guías de Georgia, una enorme escultura de granito situada en el condado de Elbert, Georgia, Estados Unidos, colocadas allí en 1979 por una persona desconocida de la que no se volvió a saber nada más. Dicen que compró el terreno, pagó las piedras al contado y después desapareció. Esta escultura lleva inscritas 10 frases en 8 idiomas. Las 2 primeras frases en español dicen lo siguiente: mantener a la humanidad bajo 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza, guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la idoneidad y la diversidad. Los poderosos han hablado abiertamente de la necesidad de la reducción de la población, llegando incluso a crear de forma oculta tecnologías de infertilidad con el propósito de disminuirla. De hecho, varios estudios han demostrado que la calidad del esperma humano ha disminuido en los últimos años. Uno de ellos es el liderado por la doctora Ashley Tix de New Jersey, en el que se ha llegado a la conclusión de que ha aumentado considerablemente la proporción de hombres con riesgo de necesitar un tratamiento de fertilidad. En el año 2004 era de un 12,4% y en el 2017 ha aumentado casi al doble, un 21,3%, casi una década después. Los controladores globales se han encargado de promulgar la creencia de que la humanidad es una amenaza para el planeta. Esta idea ha sido difundida por políticos, burócratas e incluso algunos desinformados activistas de algunos movimientos llamados ecologistas. Los métodos para conseguir su objetivo son muy sutiles. Lo hacen a través de los chemtrail, los alimentos genéticamente modificados, los medicamentos, abonos químicos, productos de limpieza y cosméticos, que todos sabemos dañan en gran medida nuestra salud. Nos quieren hacer creer que la disminución de la población es un bien para todos, pero puede que solo lo sea para ellos, porque cuantas menos personas haya, mayor y mejor será el control que ejerzan sobre la población. En el año 2016, el director de población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, John Wilmoth, comentó que con el crecimiento de la población sería mucho más difícil erradicar la pobreza y la desigualdad. Pero, ¿realmente somos tantos? ¿Habrá una superpoblación catastrófica en el futuro? Actualmente, somos alrededor de 7.500 millones. Valorar si esta cifra es grande o pequeña depende de cómo se mire, porque quizá tan solo sea una cuestión de perspectiva. Si cada persona ocupa 1 metro cuadrado y agrupamos a todas las personas del mundo en un mismo lugar, todas ellas ocuparían la isla de Creta, en Grecia. A lo mejor no somos tantos, quizá tan solo nos lo parece, porque la mayoría de la población se concentra en las ciudades. Vemos que el número de habitantes de las grandes capitales aumenta cada vez más, al mismo tiempo que disminuye en los pueblos, hasta el punto de quedar algunos deshabitados. Es cierto que a partir del siglo XVIII, coincidiendo con la industrialización, empezó a subir la población. En el siglo I había tan solo 190 millones y 1700 años después 600 millones. A partir de ese momento es cuando empieza a aumentar más rápidamente la población. En el año 1900 se llegó a la cifra de 1.650 millones. Sin embargo, es en el año 1975 cuando empieza a elevarse aún más, desde el 75 al 87, es decir, en 12 años, sube 1.000 millones, y a partir de ese momento aumenta 1.000 millones cada 12 años, hasta llegar a los 7.500 millones en 2019. El máximo histórico de nacimientos se alcanzó en 1968, cuando la población mundial tuvo un crecimiento anual de 2,1%, pero a partir de ese momento, la natalidad ha ido disminuyendo de forma paulatina,
hasta situarse poco más del 1% que hay actualmente, y se prevé que en el año 2100 apenas crezca un 0,1%. La razón de esta disminución demográfica se encuentra en la bajada de la tasa de fecundidad, ya que si en el año 1990 el número de hijos por mujer era de 3,2, en 2019 esta tasa ha bajado a 2,5 y se espera que se reduzca hasta 2,2 en el año 2050. Sabemos que se necesita un nivel de fecundidad de 2,1 hijos por mujer para poder asegurar el reemplazo generacional y así no se produzcan descensos de población en el futuro. Pero la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida no solo hará que decrezca la población, sino que habrá un creciente envejecimiento de la población a nivel mundial. Para el año 2050, el 16% de la población global tendrá más de 65 años. Actualmente es del 9%. Esto se notará especialmente en Europa y América del Norte, donde el 25%, es decir, 1 de cada 4, tendrá como mínimo 65 años. La tasa de natalidad de Estados Unidos debería estar en 2,1. Sin embargo, por segundo año consecutivo, ha descendido a 1,74, el nivel más bajo de la historia. Los expertos consideran realmente peligroso bajar de 1,8. En 2015, la población europea aumentó ligeramente en un 0,08%, es decir, que sin migración habría disminuido en un 0,03%. Y en España, la tasa de natalidad está muy por debajo del nivel de reposición. Las mujeres apenas tienen 1,34 hijos cada una, y se necesitaría un 2,1 para estar en equilibrio, es decir, el mismo número de nacidos que de fallecidos. En el primer semestre de 2017, las defunciones superaron los nacimientos, dando lugar a un saldo negativo, con 32.000 personas menos. Según los estudios, en el año 2065, España pasará de 46 millones de habitantes a 41 millones. En el año 2027, India superará a China en número de habitantes, mientras que la población del África subsahariana se duplicará. El número de personas en edad de trabajar habrá disminuido a nivel mundial. Sin embargo, habrá aumentado la población inactiva, los mayores de 65 años. Se prevé que 48 países registren tasas inferiores a 2 en 2050, es decir, no solo no crecerán, sino que empezará a descender el número de habitantes. Actualmente hay 27 países o áreas que han sufrido una reducción de su población del 1% o más desde 2010. Aunque para el año 2050, esta bajada se habrá extendido a 55 países. En China, por ejemplo, se prevé a mediados de siglo una reducción de 31,5 millones de habitantes, una tasa de menos 2,2%. Se prevé que en el norte, centro y sur de América, y también en Oceanía, aumente la población, pero este crecimiento será poco importante si lo comparamos con el crecimiento en África. Actualmente, África tiene tan solo algo más del 17% de la población mundial, pero para el año 2100 se cree que haya aumentado hasta el 40%. Es decir, que a finales de este siglo, 8 de cada 10 personas vivirán en Asia o en África. Los diferentes estudios varían en algunos datos, pero coinciden en que los nacimientos a nivel mundial llegaron a su punto máximo hace medio siglo, y desde entonces se está desacelerando de forma drástica en todo el mundo. Y otro punto en el que coinciden los estudios es que entre el 2050 y el 2100, la población mundial empezará a disminuir drásticamente. Una de las cifras que se barajan que habrá al finalizar el siglo es de 6.200 millones, más baja incluso de la población actual de 7.700 millones.
Por ejemplo, en 2100, en Asia bajarán los nacimientos del 60% actual a poco más del 40%. Aparte de todos estos estudios, la realidad es que en la última década el número de nacimientos ha caído un 40%, y por supuesto todos coinciden en que seguirá descendiendo. ¿Es posible que sea verdad que la población mundial actualmente de 7.700 millones descienda hasta 500 millones? Si es así, se habrá conseguido la cifra fijada por el misterioso personaje que mandó construir las piedras guías de Georgia.